de Niñas, Niños y Adolescentes es la subsecretaría, lo que en el interior se conoce como las UPI. Tenemos la inmensa alegría de que este año, ya desde el año pasado, hay más delegaciones de UPI en nuestra provincia que son sumamente necesarios y yo sé que trabajan en estrecha colaboración con las asesoras. Así que nos disponemos a escucharlas y les agradezco su participación en esta tarde desde ya. Bien, la escuchamos entonces a la primera capacitadora, Ana Clara Gómez Fogar. Buenas tardes a todas, a todos. Bueno, yo soy Ana Clara, trabajo en la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros, concretamente en el programa de atención integral a víctimas de violencias. Voy a hacer un breve recorrido sobre los paradigmas en salud mental y al final hacer algunos comentarios que tienen que ver específicamente con la problemática que trabajo en conjunto con un equipo interdisciplinario. ¿Sí? Yo trabajo como auxiliar en psicología, soy estudiante de la licenciatura en psicología. Bueno, debido a la diversidad de compañeros y compañeras que hoy se han conectado, por ahí a quienes estén más empapados o empapadas de los temas que voy a presentar, al final de la presentación pueden tomar la palabra y profundizar en algunas cosas o hacer preguntas y consultas, ¿sí? O realizar aportes. Caro, hay un Power que tiene algunas imágenes. No sé si vos lo podés presentar. Me avisan, por favor, si se empieza a cortar o si quedo colgada o cuestiones así. En todo caso, saco la cámara, ¿sí? Para tener mejor conexión. Sí, Victoria Moro lo está proyectando, de manera que bien, si podés decirle vos cuando tenga que cambiar y ella lo va a hacer. Bien. Bueno, como decía, vamos a comenzar haciendo un breve recorrido sobre los paradigmas existentes con respecto a las concepciones de salud mental, ¿sí? Hasta la modernidad primaban concepciones acerca de la enfermedad mental que se caracterizaban por la idea de incurabilidad y por la existencia de la institución manicomial. Creo que esto en parte ya lo estuvieron conversando ayer. La idea de nuestro equipo era profundizar un poco en estos paradigmas desde el sistema manicomial al enfoque de salud mental desde los derechos humanos y recientemente desde la perspectiva de géneros, ¿sí? Entonces, les decía que hasta la modernidad primaban concepciones acerca de la enfermedad mental que se caracterizaban por la idea de incurabilidad y por la existencia de la institución manicomial. Como primera coordenada para entender la finalidad de este dispositivo, el manicomio no es una institución de salud, sino que es un dispositivo de encierro cuyo origen estaba asociado a un objetivo social y político, ¿no? El de proteger a personas consideradas normales de los llamados enfermos mentales. Proteger, entre comillas. Esta ya es toda una definición acerca de las personas con problemas de salud mental, ¿no? Ya que desde un principio la locura estaba asociada a la idea de peligrosidad, de contagio, de incurabilidad y de atentar contra el orden social. Como toda relación de poder, había sectores de la población que afirmaban su poderío en detrimento de los llamados locos enfermos mentales a través de dispositivos de encierro como los manicomios y las cárceles, ¿sí? Como bien sabemos, estas instituciones funcionaban como depósito de locos, de delincuentes, de homosexuales, de activistas políticos de la época,
de personas en situación de calle, ¿sí? En definitiva, de todas aquellas personas que eran consideradas desviadas y que eran expulsadas de la dimensión de lo humano. En el manicomio, los enfermos estaban aislados, encadenados durante años, ubicados en pabellones carcelarios, sufrían castigos brutales, ¿sí? Por ejemplo, eran atados de pies y manos, eran sometidos al aislamiento durante tiempos indefinidos, en habitaciones, en lugares inhóspitos. Por supuesto que no tenían vínculos con sus familias y estaban en pésimas condiciones de higiene y de alimentación. El objetivo de la institución manicomial no tenía que ver con una mirada terapéutica o de tratamiento en el campo del cuidado de la salud, sino que, como ya dije anteriormente, tenía una finalidad política de proteger a ciertos sectores de la población de quienes eran considerados desviados y anormales, así de ambiguo como suena, ¿no? Bien. ¿Podés pasar a la próxima, Victoria, la próxima diapositiva? Bien. De manera progresiva, a partir del siglo XIX y XX, se consolidan nuevas concepciones acerca de la enfermedad mental y se humanizan los tratamientos. En verdad, hay distintas posiciones al respecto. Más que humanizar, podríamos decir que los tratamientos empiezan a ser menos tortuosos y se empieza a limitar y a acotar por ahí la impunidad con la que eran victimizados las personas alojadas en los manicomios, ¿sí? En este siglo se consolida la institución psiquiátrica, el hospital psiquiátrico, ¿sí? Que son como una especie de renovación del sistema manicomial, pero cuya finalidad sí tiene que ver con el campo de la salud y con su tratamiento. Las causas de enfermedad mental comienzan a pensarse como alteraciones del sistema nervioso, ¿sí? Alteraciones biológicas, y toman relevancia tratamientos corporales y tratamientos químicos mediante la administración de drogas, los tratamientos corporales, físicos. Bueno, conocemos muchos de ellos a través de la formación académica, o quienes por ahí no vengan de disciplinas que tienen que ver con la salud, seguramente en alguna que otra película han visto estas historias tenebrosas sobre los dispositivos psiquiátricos, por ejemplo, la silla de Darwin, el electroshock, las curas por hambre, los baños helados, la lobotomía. Lejos estoy de querer hacer una presentación trágica o morbosa de esto, ¿no? Pero digo, hay toda una historia de lucha contra estas prácticas que han resultado muy dañinas y nefastas, y eso es algo que no hay que olvidar. En este momento sociohistórico priman las concepciones biomédicas, ¿sí? Que logran consolidarse en lo que muchos autores denominan el modelo médico hegemónico. De acuerdo a esta concepción, el padecimiento mental estaría unívocamente asociado a la alteración o a la lesión orgánica. Cobran protagonismo instituciones psiquiátricas que habrían tenido origen en el viejo sistema asilar, que, como decíamos, no tenía una función en el campo de la salud, sino que primaba la política del confinamiento, de la marginación y del estigma de las personas consideradas desviadas. En este siglo también, como hitos importantes que ahora vamos a empezar a ver, se consolidan las ciencias sociales, ¿sí? Lo que tiene importantes efectos en los estudios sobre problemáticas humanas. ¿Puedes pasar a la próxima diapositiva, Victoria? Bien.
Paralelamente a la hegemonía del modelo biomédico, se configuran otras visiones acerca de la salud que rebasan los límites del cuerpo físico, planteando temas como la subjetividad, las relaciones sociales, el contexto sociocultural, como determinantes del proceso de salud-enfermedad. Estas concepciones sobre la salud provienen de disciplinas tales como la medicina, la psiquiatría, el psicoanálisis y otros saberes científicos y no científicos. La Segunda Guerra Mundial resulta bisagra para la emergencia de nuevas miradas acerca de la salud, de lo mental y de la responsabilidad de la sociedad y del Estado en la protección de la salud como un valor, ¿sí? Entonces, bueno, ahí vemos algunas imágenes. Los efectos de la última guerra han interpelado no solo a las sociedades, sino a quienes venían pensando en términos científicos problemáticas ligadas a la dimensión humana, ¿no? La Segunda Guerra Mundial dejó un saldo de más de 40 millones de muertos y aparecen nuevos cuadros en el ámbito de la salud mental, que no podían ser pensados, mucho menos aún tratados desde miradas tradicionales. Aparecen las neurosis traumáticas, y aparece el trauma de la guerra, con todas las problemáticas en salud mental que el trauma desencadena, ¿sí? Esto lo voy a retomar al final, tiene mucho que ver con las violencias. Bien, desde principios del siglo XX se conforman movimientos que denuncian las condiciones en que se encuentran los enfermos mentales en instituciones psiquiátricas, marcando un corte irreconciliable con las políticas de violencia, de reclusión y de estigmatización que asignaron las instituciones y prácticas de salud hasta el momento, y de salud mental en particular. ¿Puedes poner la próxima, Victoria? Bien. Esta es una imagen de lo que decía hoy, digamos, de las disciplinas que empezaron a pensar, a reflexionar y a construir teorías acerca de la subjetividad, trascendiendo el plano de lo físico o de la mera biología, entendiendo que hay situaciones sociales, sobre todo situaciones extremas que tienen que ver con la violencia social, que llevan a los límites de la subjetividad de las personas, y que esto tiene efectos nefastos para el psiquismo, ¿no? La próxima. Bien, por ahí en el ámbito de los derechos humanos hay muchas consignas, ¿no? A mí me gustaría empezar a poner un poco de contenido, algunas consignas para entender bien de qué se trata. Los llamados movimientos de desinstitucionalización se dieron en muchos países, como Francia, Italia, Argentina, Estados Unidos. Hablamos de desmanicomialización y de desinstitucionalización, y bueno, para tener más en claro de qué se trata el proceso de institucionalización, ¿no? Hablamos de institucionalización en el sentido de que la persona ve arrasada su subjetividad, ¿sí? Se ve entrampada en el dispositivo institucional. Para decirlo más sencillamente, una persona que está con un contexto de institucionalización y en un proceso de institucionalización, ¿sí? Donde se cronifica el tiempo que transcurre en esa institución, una institución además que tiene un objetivo de disciplinamiento social, como lo fue el manicomio, y como se renueva, digamos, esta idea en el hospital psiquiátrico, ¿sí? Es una persona que no cuenta con posibilidades de vestirse como desea, de realizar las actividades que le gustan, de elegir parejas y amistades, de sostener vínculos con su familia, de desarrollarse en un trabajo, de tener proyectos de vida, de administrar sus propios horarios,
tampoco puede decidir sobre cómo entretenerse, cómo pasar el tiempo, cómo realizar tareas intelectuales, decidir acerca del ejercicio profesional. Son personas que se ven expuestas a violencias institucionales en diversas modalidades, ¿sí? Modalidades físicas, psicológicas, violencias simbólicas. Muchas veces no pueden ni siquiera decidir acerca de su tratamiento en salud, sino que son objetos de este, ¿no? En un principio los usuarios no eran sujetos de derechos, sino que eran objetos de las intervenciones médicas. Sobre las personas institucionalizadas recaen diagnósticos y estigmas, ¿sí? Estigmas que tienen que ver con imaginarios sociales y con saberes disciplinarios que están enquistados hace mucho tiempo, ¿sí? Que son difíciles de desnaturalizar. Y bueno, por ahí la situación de institucionalización es más grave o tiene peor pronóstico cuando hay antecedentes traumáticos ligados al abandono, a las violencias, ¿sí? Entre otras situaciones. ¿Podés pasar a la otra, Victoria? Bien. Entonces decíamos que en el marco de la posguerra, ¿sí? La comunidad internacional, en conjunto con movimientos que específicamente empezaron a militar la cuestión de la salud mental, se plantean sobre todo dos cuestiones. Digamos. Una, que los problemas de salud mental muchas veces están ligados a la violencia social, ¿sí? Y otra, cuál es la responsabilidad del Estado y cuál es la corresponsabilidad que debiera asumir la sociedad en el abordaje de esta problemática, ¿no? Entonces, ya entrado el siglo XXI, ¿sí? Está en plena vigencia el paradigma actual en salud mental desde el enfoque de derechos humanos y en estos últimos años podríamos agregar que se incorpora el enfoque de género. Principalmente la salud, y particularmente la salud mental, se convierten en derechos inherentes a la condición humana y como tales están contemplados en el sistema jurídico nacional e internacional. Hay tratados internacionales en materia de protección a los derechos humanos. Ante esos tratados, Argentina es uno de los principales países en adherir a estas legislaciones internacionales, ¿sí? Vamos a mencionar algunas que han servido de antecedentes a nuestra Ley Nacional de Salud Mental, sancionada en el 2010 y reglamentada en el 2013. Puedes pasar, Victoria, a la próxima. Bien. Suele haber un poquito de retraso, digamos. Ok, sigo. Entonces sigo así, no perdemos tiempo. Bien. Bueno, para mencionar brevemente algunos hitos, digamos, que han sido muy importantes en materia de avance legislativo, ¿sí? En materia de protección de derechos. La Declaración de Caracas en 1990, que plantea la reestructuración de la atención psiquiátrica en Latinoamérica, ¿sí? Y que dice, bueno, la internación no es la única modalidad asistencial, de hecho es una modalidad de asistencia que no alcanza los objetivos de una atención que debiera ser comunitaria, descentralizada, integral, participativa, ¿sí? Sostenida en el tiempo. Los principios de las Naciones Unidas para la protección de los enfermos mentales y la atención de la salud mental, donde se establecen como derechos la vida en comunidad, la libertad, la importancia de
la comunidad y la cultura. Diversas investigaciones estadísticas en el campo epidemiológico que realiza tanto la Organización Panamericana de la Salud como la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Son estudios que mencionan y miden las barreras que existen entre las personas con padecimiento mental y el acceso a la salud, ¿sí? El informe del Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, Vidas Arrasadas, donde directamente plantea los efectos devastadores del encierro y definen que las personas internadas en dispositivos psiquiátricos son sobrevivientes, ¿sí? Esta no es una posición peyorativa sobre la intervención, sobre la internación como recurso terapéutico, sino del encierro, del confinamiento, del aislamiento y de la pérdida de derechos que esta práctica produce, ¿sí? La Ley de Protección Integral a los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que plantea que las niñas son sujetos de derechos, ¿sí? Que deben ser oídos, que su opinión debe ser tenida en cuenta. Promueve la importancia de una mirada protectora desde la familia, desde la comunidad, ¿sí? La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En esta convención, las personas con discapacidad que participaron del debate introducen un concepto importantísimo que es el de dignidad de riesgo. Con esta noción hablan de que la dignidad en estas personas siempre implica todo tipo de riesgos y que la sociedad o desde las políticas públicas, digamos, en el afán de eliminar las discapacidades, en realidad lo que hacen es confinar a la persona o limitar a la persona con discapacidad, ¿no? En vez de intentar eliminar las barreras en el acceso a sus derechos. Por otro lado, hay fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, fallos que han sido reparadores en materia de salud mental, tanto para los usuarios como para sus familias. Bueno, podés pasar a la próxima. Ana Clara, te pedimos mil disculpas. ¿Sí? No tenemos un problemita con Victoria bueno, que no hay problema. Transmitiendo, y yo estoy tratando de abrir, pero a mí no me abre. Bueno, no hay problema. La presentación, lamento, son esas cuestiones de internet de los domicilios. Sí, así que no hay problema. Si podés terminar, ahí parece que retomó, pero como que bien, se le no hay problema. Son imágenes nada más, eran imágenes como para asociar sí, a algo. Bueno. ¿Continúo? Sí, unos minutitos más, en 5 minutitos ya. Sí, ya termino. Bien, bueno, en síntesis, en nuestro país se ha gestado una reforma estructural y duradera de las políticas en salud mental que, por supuesto, mantiene resabios de viejas prácticas manicomiales que refuerzan estigmas, discursos de odio o en menor grado de violencia sencillamente abonan a la naturalización de las desigualdades. Así todos se han producido avances, todos ellos contemplados en la Ley Nacional de Salud Mental y en los tratados internacionales que antes fui mencionando, ¿sí? Como algunos de los avances más importantes es el concepto de salud mental que figura en la ley, ¿sí? Que es un proceso determinado por múltiples componentes históricos, socioeconómicos, culturales, psicológicos, biológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona. Vemos que en esta concepción
se saca el foco, digamos, de la patologización individual de la persona con padecimiento mental y pone la responsabilidad en la dinámica social, en su grupo familiar y por supuesto, en las políticas de Estado, ¿no? Bueno, como dijo la doctora Alcalá desde un comienzo, el consumo problemático de sustancias está incluido en el ámbito de la salud mental. Cuando hablamos de personas con discapacidad, cambia el viejo paradigma tutelar a el paradigma de la titularidad de derechos, de la capacidad jurídica, ¿sí? La mirada tutelar quitaba autonomía a la persona, antes era el Estado quien decidía por el sujeto y por el desarrollo de su vida, entonces un diagnóstico se transformaba en una sentencia que restringía automáticamente los derechos y capacidades de estas personas, ¿sí? Bueno, la internación y otros recursos que eran utilizados como métodos de tortura, digamos, en el viejo sistema manicomial, la internación, los psicofármacos hoy son utilizados como últimos recursos y siempre con una finalidad terapéutica y salvífica, digamos, para la persona con problemas de salud mental. El tratamiento debe ser ambulatorio, integral, comunitario, participativo, intersectorial. Cambia el enfoque sobre qué es lo terapéutico. Sí, actualmente lo terapéutico son todas las redes de apoyo con las que cuentan las personas. ¿Sí? Lo terapéutico hoy es la familia, es el barrio, es estar inserto en algún espacio religioso, ¿sí? En algún espacio psicoterapéutico. Bueno, aparece la noción de sistemas de apoyo, ¿sí? Todos aquellos resortes de los que se valga una persona para que se vea garantizada la accesibilidad a sus derechos. Y como último punto, la despatologización de los problemas de salud mental. Y acá hago unos últimos comentarios que tienen que ver con mi tarea específica en la Secretaría, ¿sí? Termino. Bueno, lo que iba a decir es que en este punto de la despatologización se abre mucho el campo para reflexionar acerca de los problemas de salud mental, ¿sí? Hay muchos problemas de salud mental que no tienen que ver con patologías de base ni con alteraciones biológicas, sino, como decía hace un rato, que tienen que ver con situaciones extremas, ¿sí? Que son enloquecedoras, digamos, y que tienen impacto traumático en la vida anímica de las personas. Las violencias en razón del género son una de estas situaciones extremas. También lo es el abandono en la infancia, el abuso sexual, ¿sí? Muchas veces las personas tienen cuadros en salud mental que son necesarios, son mecanismos necesarios para poder sobrevivir a estas situaciones límites a las que es llevada la subjetividad, ¿sí? Situaciones que son siniestras, que son crueles, que son desagradables, que producen sensaciones de desvalimiento y de culpa, que producen ideaciones de muerte y sensaciones de humillación terribles, ¿sí? Situaciones de violencias y de destructividad que provienen de otros y que nos hacen olvidar a veces, o que nos hacen recordar compulsivamente, o que nos hacen revivir episodios traumáticos, o tener descargas agresivas que en apariencia son inexplicables e indiscriminadas, ¿sí? Estos son algunos de los cuadros de salud mental que producen las violencias extremas. Es por esto que desde la perspectiva de género se aporta, entre otras cosas, la importancia de incorporar un enfoque victimológico a la evaluación y al tratamiento en salud mental a la hora de atender una consulta de una persona, ¿sí? Que se acerca a un dispositivo de salud o en distintas esferas del Estado, ¿sí? No sé si tengo tiempo, comento un caso, o si no termino acá,
son 2 minutitos más, como me digan. Vamos a dejarlo para el final. Igual, ¿no? En la parte Perfecto. sí. Dale. Bien, bueno, hasta acá entonces la introducción. Bien, muchas gracias. Escuchamos entonces ahora a Noelia Pupo, integrante de la Secretaría de Desarrollo Social. Noelia. La vimos. ¿Ahí se escucha? Sí, sí, Ah, ahí se escucha. hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Soy Hola, la buenas directora de Coordinación de Delegaciones, conocidas, como dijo la doctora Alcalá, como UPI para todos. También está presente María Márquez, porque en realidad trabajamos todos de manera coordinada, si no sería imposible. No sé si ustedes pasan la... Sí, sí, ahí mi compañera Victoria está preparando. Pregunto, ¿María Márquez Sí. también va a exponer? María también, sí, vamos a ir hablando a medida que se van pasando, vamos a ir. Bueno, no, yo Bueno. pregunto para si se suma como disertante para después hacerle el correspondiente certificado Sí. de disertante. Sí. Bueno, nosotros, o sea, como todos saben, tenemos la Ley de Protección Integral de Derechos a nivel nacional, que es la 26061, y a nivel provincial, la 2086C. En ese contexto, la subsecretaría es el órgano de aplicación de esta ley de forma en realidad como copartícipes de todos los organismos del Estado. Lo que tenemos nosotros es la facultad de adoptar medidas. Después, todos somos corresponsables del sistema de protección y trabajamos para el fortalecimiento y la restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes. Pero nosotros somos el órgano de aplicación, que es por ahí lo que más cuestiones genera. Nuestra función es llevar a cabo desde lo que es el Ministerio y la Subsecretaría políticas de promoción y de protección de los derechos del niño, y muchas de lo que son el fortalecimiento y la parte de promoción de derechos se hacen a través de la Dirección de Fortalecimiento Integral, que es en donde está María, y que ella les puede explicar cuál es el trabajo que hacen ellos para ese fortalecimiento, que cuando es efectivo generalmente lo que hace es como prevenir que tengamos que intervenir nosotros, porque para eso es la promoción, digamos, de derechos. María, si vos querés contarles más o menos cómo trabajan ustedes. Bueno, sí, gracias Noé. Buenas tardes para todas y todos. Nosotros trabajamos en articulación, la subsecretaría como órgano técnico de aplicación está organizado en 5 direcciones. Estamos presentes hoy acá 2 direcciones, la dirección de coordinación de delegaciones, donde la directora es Noelia, y yo pertenezco a la dirección de fortalecimiento integral de la familia, que la directora es Andrea Mir. Yo estoy dentro de uno de los equipos de trabajo. Después también está la dirección de protección, que está a cargo de la doctora Paola, ay, me olvidé el apellido. Quintana Vicente. Quintana, de la doctora Paola Quintana. Y la dirección de género también está dentro del ámbito de la subsecretaría. Y por último, la última dirección que se incluyó dentro de la subsecretaría es la dirección, que no tengo mi machete acá, pero De es... abordaje psicosocial. Dale, Noé, menos mal que estás, de abordaje psicosocial. Bueno, dentro de la Dirección de Fortalecimiento Integral de la Familia, nosotros por ahí la tarea, y esta tarea muy articulada que tenemos que hacer, porque así como planteaba ella, la subsecretaría tiene las funciones de promoción, de protección y de restitución de derecho. Nosotros trabajamos un poco todo lo relacionado a la promoción, a poder hacer intervenciones en aquellas familias donde, sobre todo en aquellas familias, como plantea nuestra normativa también, en aquellas familias que no puedan estar asumiendo esa responsabilidad
en la protección y la promoción de los derechos. Por distintas situaciones, el Estado tiene la obligación de fortalecer esas familias para que efectivamente puedan cumplir esa función que tienen. Entonces, nuestra dirección, a través de dispositivos institucionales que tiene y también a través de dispositivos comunitarios, trabajamos para llegar antes. Muchas veces no logramos y bueno, y ahí entra en juego las otras direcciones que están para trabajar cuando ya hay una vulneración de derecho y restituir lo más pronto posible esos derechos. Bueno, la dirección tiene a cargo 55 dispositivos distribuidos en toda la provincia, que son dispositivos, los centros integrales de fortalecimiento familiar, que son dispositivos de cuidado y de atención integral para niños, niñas y adolescentes. Específicamente trabajan en realidad de los 6 meses hasta los 12 años. Estos 55 dispositivos, algunos haciendo su mayor foco en la primera infancia. Y también hay dispositivos, centros de atención específicamente a la adolescencia, pero son menos. También donde el objetivo es generar espacios de contención a algunos adolescentes, donde se le brinda una asistencia integral, no únicamente alimentaria, sino de apoyo pedagógico y de contención social. También de la dirección dependen las residencias juveniles, que son espacios institucionales donde adolescentes que no puedan estar haciendo por estar alejados de las instituciones secundarias están alejados de sus casas. Entonces, bueno, en determinados lugares de la provincia hay residencia que de lunes a viernes ellos quedan en esos espacios para poder asistir y realizar su escolarización secundaria sin lo más cercano posible al domicilio que tengan. La mayoría provienen de espacios rurales. Y después eso a través de dispositivos institucionales y a través de dispositivos comunitarios se trabaja muy fuertemente en el acompañamiento y el fortalecimiento de redes intersectoriales, donde puedan trabajar y organizarse para no únicamente ante muchas veces estas redes están conformadas ante la aparición de alguna situación de vulneración. La idea es poder trabajar articuladamente, no únicamente en esas situaciones, sino pensando y planificando antes acciones. Entonces, la dirección tiene un departamento, tuvo un equipo de trabajo que trabaja en las comunidades para poder fortalecer estas redes que muchas veces ya están de alguna manera informalmente creadas. Así que, bueno, se viene haciendo todo ese trabajo. Y también a través de, bueno, todo lo que sea talleres con niños, con niñas, con adolescentes, con adultos, con trabajadores de la comunicación, bueno, llegando para que todos puedan conocer la normativa, para que todos puedan posicionarse del paradigma de protección, de considerar a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos. Así que bueno, esta es una tarea, digamos, de cotidiana, de trabajar con todos estos espacios para que nos sumemos todos al mismo paradigma y con la misma normativa y miremos, intervenimos desde ahí. Bueno, no estoy siguiendo nada de la... Bueno, sí, podemos avanzar por ahí a la filmina 5, ¿puede ser? Que es cuando ya se habla del sistema de protección integral de derechos, que son aquellas acciones del Estado, como dice ahí, destinadas a la promoción y protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, como las que deben implementarse ante situaciones de amenaza o vulneración de derechos, articulando con las diferentes instituciones estatales. Y acá estaría, digamos, lo que comentaba María. Es lo que hacen ellos para hacer promoción y prevención, que es lo que se trabaja desde su dirección y que trabajamos de manera articulada, o transversalmente cuando desde la unidad se debe articular, por ejemplo, con salud,
justamente porque tenemos en nuestro contexto, y ahí puede dar fe por ahí Marcela, en los problemas de consumo, nosotros podemos hacer las primeras intervenciones, abordar la situación, pero necesariamente, valga la redundancia, necesitamos del sistema de salud para que ese adolescente que tiene algún problema de consumo pueda ser atendido desde los organismos de salud con lo que es salud mental, que es uno de los problemas que tenemos por ahí, que es la realidad, que los equipos por ahí no están constituidos y ahora en la pandemia, por ejemplo, fue bastante complicado por ahí poder articular los turnos, que es lo que podemos hacer nosotros, porque nosotros no podemos abordar la situación de un adolescente con problemas de consumo desde el tratamiento. El tratamiento lo tenemos que hacer trabajando de manera articulada y es lo que significa, digamos, el sistema de protección cuando habla de que todos somos parte y todos somos responsables, siendo nosotros el órgano de aplicación, la responsabilidad de poder trabajar y restituir esos derechos está en cabeza de todos los actores y todos los organismos del Estado. No sé si podemos avanzar. Sí, por ahí, como para agregar esto, que nosotros siempre lo remarcamos, digamos que el título de la ley ya lo plantea así, esto de reforzar y bueno, y trabajar, cuando decimos nosotros explicamos, bueno, ¿qué es un sistema? ¿Qué es un sistema? Esta composición de que todos trabajemos de manera articulada y si hay uno que no está cumpliendo con el objetivo que tiene que cumplir, afecta. Se te cortó, María. O yo no te escucho. ¿Ahí? ¿Me escuchan? Ahí, sí. Bueno, esto de cumplir de forma articulada el objetivo que le corresponde a cada uno para que se logre efectivamente la protección de los derechos. Entonces, desde el comienzo, desde el título de la ley, digamos, plantea esto del sistema, de trabajar como sistema. Sí, ahí podemos pasar ya a la 8, capaz, a la filmina, que muestra una pirámide, porque lo otro es lo que venimos diciendo. ¿Por qué? Porque siempre en la base que está las políticas públicas, que es lo que necesitamos fortalecer justamente para evitar terminar en una medida, o sea, en tener que adoptar una medida de carácter excepcional. Lo que se pretende es trabajar y fortalecer, o lo ideal sería que podamos tener fortalecido todos los que son políticas públicas y lo que hace a la prevención y a la concientización para evitar tener que llegar a una medida excepcional que ya es la última opción, digamos, o el último escalón dentro de lo que es este sistema, porque para eso, por supuesto, primero se piensa en medidas de protección integral, que es para restituir dentro de lo posible con el trabajo que se hace con el grupo familiar y el niño, niña o adolescente que tuviera amenazado algún derecho o vulnerado. Hay veces que no se puede con esa medida de protección integral, se agotan todos los medios que tenemos y necesariamente tenemos que adoptar medidas de carácter excepcional. Bueno, después lo que tenemos son los artículos, la misma ley, digamos, todo esto que estamos diciendo y qué es lo que trabajamos está en la ley artículo por artículo, lo que hace a las políticas públicas y qué significan y a quienes comprende están de los artículos 4 y 5, pero me parece que leerlos es un poco tedioso. Después tenemos las medidas de protección integral, que son las que veníamos hablando, que están del 33 al 38, y ya las medidas excepcionales en el 39 a 41. Cuando hablamos de las medidas de protección integral, son las que se trabajan justamente cuando generalmente no se saca el niño de lo que es o adolescente de su centro de vida, continúa y se trata o con el consentimiento, porque por ahí en esa vulneración de derechos que uno advierte y de las que toma conocimiento, en la unidad citan a la audiencia, los papás pueden reconocer, los papás o quienes estén a cargo del niño, niña o adolescente, pueden reconocer que algo no está funcionando, que algo no están haciendo bien, que hay falencias en eso y deciden trabajar con el equipo, aceptan esas sugerencias que hace el equipo
Y hay muchas situaciones en las que sí se puede trabajar con esa medida ordinaria y que pasado un tiempo se verifica que se restituyen esos derechos y el niño vuelve a su grupo familiar o continúa ya sin un seguimiento tan estricto. No sé, Marce, si vos querés comentar algo respecto al trabajo de las medidas de protección. Buenas tardes. Sí, más que nada por ahí es aclarar, porque nos suele pasar que como primera instancia muchas veces nos preguntan por qué no van los niños directo a un hogar. Justamente me parece bien a un ECA, perdón, que son los espacios convivenciales alternativos. Me parece bien por ahí que aclares vos que nosotros tenemos primeramente que adoptar esas medidas de protección integral. Justo estamos ahí en la Filmina, o sea, lo primero es preservar que el niño o adolescente siga viviendo en su núcleo familiar. Además, que si uno lo que pretende es restablecer el vínculo de ese niño con sus progenitores o con quien esté a cargo de él o adolescente, sobre todo, capaz que si se hace acá en Resistencia es más sencillo porque tenemos cercanía y se puede trabajar el vínculo, pero imagínense un chico que traemos bueno, en Charata justo a la casualidad que tenemos un espacio convivencial, pero en el impenetrable, que se adopte una medida excepcional de alojamiento, porque, como dice Marcela, muchas veces, ¿por qué no va UNECA? ¿Por qué no va UNECA? Porque nosotros no pensamos en, como primera medida, separar a ese niño, niña o adolescente de su centro de vida, sino que vemos que hay un problema que debemos trabajar, pero imagínense que si tenemos al niño con sus derechos vulnerados, al adolescente, en un espacio convivencial alternativo en Resistencia, y su familia, que es con la que debemos trabajar, está en Castelli, es absolutamente inviable que uno pueda restablecer esos derechos o trabajar el vínculo entre un adolescente y su progenitora, por ejemplo, si están a tantos kilómetros de distancia. Por eso, por ahí lo que se trata es de buscar que sea dentro de la comunidad o con lo que hace a la socioafectividad. A veces se hace muy difícil porque sabemos que las situaciones son tan extremas que por ahí ningún familiar del niño, niña o adolescente está en condiciones de asumir esos cuidados mientras se intenta trabajar para restablecerlos. Por eso se buscan miembros de la comunidad que estén dispuestos. Y cuando ya esa opción es imposible, únicamente ahí se adoptan medidas en espacios convivenciales, porque el espacio convivencial es el último recurso que debemos usar, pero porque claramente no es nuestra intención esa, digamos, que un chico vaya a un espacio convivencial, sino que podamos trabajar en fortalecer, o sea, porque es nuestra función fortalecer el vínculo y restituir a ese niño a su medio de vida normal. Imagínense que si ahora en pandemia hay virtualidad, un chico que está en un espacio convivencial en otra localidad puede seguir sus estudios en el mismo colegio porque lo hace virtualmente, pero cuando no había pandemia, ¿qué hacíamos? Teníamos que cambiarlo, o sea, ya era traumática la situación de base que tiene ese niño y adolescente. Y sacarlo, además de todo lo que hacía a su contexto o a su grupo diario, cotidiano, su familia, sus amigos, sus vecinos, no es lo ideal. Por eso es que siempre la última opción es el espacio convivencial alternativo. Nuestro trabajo es volver a restablecer los derechos desde el fortalecimiento de esa familia. Bueno, eso es más o menos lo que dijimos. Siempre es preferible que se siga dentro de lo que es su centro de vida. Nunca buscamos que la solución sea el espacio convivencial. Bueno, todos saben también, después otra de las grandes cuestiones que tenemos es que por ahí se hacen denuncias porque las familias son muy pobres y no los pueden, no le pueden dar de comer o no tienen acceso. O sea, eso no hace que nosotros debamos adoptar medidas. Sí es una responsabilidad nuestra y como Estado y como organismo de protección debemos justamente activar todos los mecanismos que hagan que esos derechos se puedan restituir. Por ejemplo, si es primera infancia, como explicaba María, y tenemos SIF,
tratar de que esa familia sea incluida dentro de ese CIF y ver qué se puede trabajar. Se trabaja mucho articulando con los municipios. La idea es que los municipios contribuyan al fortalecimiento, se articula a veces para pedir mejoras habitacionales. Lo que yo quiero hacer ver es que nosotros trabajamos con eso, no siempre es inmediato, no es tan ideal como suena, pero siempre se trabaja en eso, en fortalecer la familia. Si el problema es habitacional, nosotros no podemos darle una vivienda, pero sí trabajamos para que quienes tienen esa facultad o esa competencia lo puedan hacer. Se puede articular con el Instituto de Vivienda. Los municipios, en la gran mayoría, colaboran con las mejoras habitacionales y la asistencia, porque la idea es que sean pobres o que no tengan todas las condiciones ideales desde lo habitacional, no hace que nosotros tengamos que adoptar medidas de protección. No, ¿cuál sigue? Sí, te escucho. Disculpa, también por ahí aclarar, digamos, esto de que si no existe una denuncia formal, nosotros no podemos intervenir desde la unidad o desde la línea. O sea, yo porque te conozco te mando un mensaje a tu celular y eso no es el modo por el cual yo tengo que mandar el equipo técnico a la intervención. Ahí está la Filmina 18. Habla más de eso. Claro, 18, entonces me parece que eso también, digamos, que a partir de una denuncia formal comienza la intervención de la unidad, de los equipos técnicos, para luego ver si adoptar qué tipo de medida. Bueno, nosotros en los que son las unidades de protección integral tenemos WIN, que son números oficiales, pero son teléfonos celulares. Lo que no significa que la línea 102 está abierta a nivel provincial. Por lo tanto, desde cualquier lugar de la provincia se puede hacer la denuncia a la línea 102. La línea 102 recepciona la denuncia y deriva la situación. Eso también está bueno, digamos, que sepan, porque muchas veces desde el interior no se llama a la línea 102 porque creen que es solamente para lo que es la ciudad de Resistencia o zona metropolitana. Si bien los operadores telefónicos están en la ciudad de Resistencia, las denuncias ingresan desde toda la provincia y se nos comunica inmediatamente, generalmente desde la misma línea se les comunica a las coordinadoras o me la comunican a mí y yo derivo la denuncia. Pero por supuesto que necesitamos las denuncias, porque eso también hace a nuestra intervención y hace a la corresponsabilidad que tenemos todos. La ley misma nos dice, cualquier persona que tome conocimiento de un hecho que implique una vulneración de derecho está obligado a denunciar. Si somos salud, tienen una responsabilidad como funcionarios. Lo mismo desde las escuelas. Nosotros ahora veníamos trabajando mucho con educación y es un tema recurrente, cómo denuncian los docentes, que por ahí tienen miedo. Nos ha pasado en salud que no quieren hacer la denuncia. Lo que pasa es que lo que ellos tienen que entender es que es una obligación, no es optativo. Porque está dentro de los que son sus funciones, o sea, el tomar conocimiento de una situación que implica el peligro para la vida de un niño, es necesario que efectivicen la denuncia. No, por ahí aclarar, sí. Bueno, como es que nosotros, la unidad de la región sudeste, la UPI, actualmente no cuenta con un WIN. Bueno, algunos, por eso hago la salvedad de que la línea 102 siempre está abierta y disponible. ¿Por qué? Porque pasa eso. Hay dos cuestiones. Primero, que a veces los WIN no funcionan por el uso mismo, como nos pasa a cualquiera con los teléfonos celulares, o porque es más difícil tal vez que una persona tenga acceso a hacer una llamada desde un teléfono celular, porque puede no tener crédito. Entonces, por eso, reforzar la idea de que la línea 102 está disponible en toda la provincia y se pueden realizar las denuncias desde ahí. Y después que nosotros hacemos la intervención, los equipos técnicos bajan al territorio cuando hay denuncias, hacen la intervención, evalúan
y elevan un dictamen si consideran que corresponde la adopción de una medida de carácter excepcional o, en su caso, una medida de protección. Los plazos son de 90 días, prorrogables por otros 90, en el caso de que durante el primer plazo de la adopción de la medida no se haya podido revertir la situación, se puede volver a prorrogar. También se puede cesar una medida antes de ese plazo si en la intervención y en el seguimiento se advierte que la situación que generaba esa vulneración de derechos cesó. No necesariamente tienen que cumplirse los 90 y si se prorrogó los otros 90 puede cesarse antes. En la realidad y en la práctica nos pasa muy poco, es cierto, pero se puede. No sé si quieren agregar algo más. Si alguien tiene alguna pregunta. Sí, tendríamos que ir terminando ya la exposición Sí. de ustedes para dar paso a las preguntas. No sé si le parece, doctora Alcalá. ¿Ustedes ya terminaron, Noelia? Sí, porque en realidad lo que nos queda es la estructura que ya la comentó María al principio, que la subsecretaría tiene diferentes direcciones, que cada una tiene una función y una competencia, pero que trabajamos todas de manera articulada. Por eso, por ahí María está en casi todas las capacitaciones con nosotros, porque ellos hacen, digamos, a que nuestro trabajo sea menos intenso, si quieren, porque si funciona la prevención y concientización, los riesgos de que los niños tengan vulnerados sus derechos se tienden a disminuir. Claro. Pero Acá estaríamos... escribe en el chat la doctora Alcalá si podría Sí, aclarar algo al final. sí, ¿La escuchamos, doctora? no se escucha. Está con su micrófono, Sí, doctora. ahí. Yo Ahí. solamente quería aclarar para los que nos están escuchando el tema de las denuncias. Tenemos que recordar que en la provincia del Chaco rige la ley que crea 2 programas respecto a la violencia familiar o la violencia doméstica que se decía antes. Uno que habla sobre los hechos de violencia que constituyen delitos y otros que no constituyen delitos. Aquellos hechos que constituyen delitos necesitan, por supuesto, una denuncia formal ante la comisaría o ante una fiscalía con todos los datos del denunciante y de la persona afectada a su criterio. El otro grupo, el de hechos que no constituyen delitos, que quizás allí entrarían todos estos casos de vulneración de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que se pueda adoptar una medida de primer grado, no necesita de una denuncia formal y admite la denuncia anónima. Está específicamente establecido en la ley. También está en nuestra ley de protección de derechos integral a las mujeres, y quiero aclarar que cuando hablamos de mujeres tenemos que entender que también comprende a las niñas y a las adolescentes, y recordar, por otro lado, que los niños y adolescentes pueden hacer las denuncias por sí mismos. La gente de policía que los recibe debe tomar la denuncia sin exigirle que esté un adulto a su lado. Es importante destacar lo de la denuncia anónima porque, como decían ustedes, muchas veces las personas tienen un poco de temor a involucrarse, más aún en aquellas poblaciones que son más pequeñas, que casi todos se conocen. Es entendible también la situación del que quiere denunciar. Sí, doctor. No, por eso, en realidad, por supuesto, la misma ley habla del anonimato de la denuncia, pero yo en realidad me refería a la denuncia, como usted dice, en la sede policial o de fiscalía cuando hay delitos. ¿Por qué? Porque el problema no se genera cuando hay violencia o maltrato.
El problema es cuando hay denuncias de abuso, o sea, por ejemplo, cuando hay situaciones de abuso, por ahí les cuesta, pero lo que nosotros por ahí tratamos de hacerle ver es que necesitamos que sean, por ejemplo, el docente que escuchó del niño o del adolescente el relato. ¿Por qué? Porque si no ya son dichos de terceros, si vamos nosotros a hacer la denuncia. ¿Por qué? Porque el que escuchó el relato, digamos, del supuesto abuso es el docente o es el médico en la consulta, y por ahí se genera eso de no, pero sí es anónimo. Sí, pero es anónimo cuando suceden estas cuestiones. Yo puedo denunciar que es anónimo porque estoy hablando de un maltrato, de una situación de abandono o de cuestiones así, pero cuando yo denuncio un delito como un abuso sexual, necesito, porque estoy contando lo que escuché en primera persona, si no nosotros ya hablamos de dichos de terceros y va perdiendo esa eficacia, digamos, lo que es la denuncia. En ese contexto yo reforzaba lo de la denuncia, que hay que hacerla. Por supuesto que las denuncias después pueden ser anónimas, pero otra cuestión que se daba con educación, cito lo que a mí me hizo ruido, ellos decían, no, porque nosotros no podemos, queremos preservar la intimidad del niño. Entonces lo que yo les decía, lo que pasa es que nosotros necesitamos que ustedes nos den datos, porque si ustedes dicen es un chico de 13 años que vive cerca de, nosotros no podemos golpear. En ese caso hay que identificar el niño. Le decía yo, después nosotros tenemos los expedientes reservados, no se los exhibimos y no se los damos a nadie bajo ninguna circunstancia, salvo pedido expreso por escrito. Después la reserva de la identidad del niño que es víctima de la vulneración está dada desde la unidad en el expediente, pero al momento de hacer la denuncia necesitamos que sea lo más completa posible, sobre todo en las regiones donde hay parajes y demás, porque es difícil acceder o dar por ahí con un lugar que son lugares que no es, por decirle a Arturo Ilia, al 150. Entonces se necesitan por ahí identificar de la manera más exacta posible el lugar a donde uno tiene que ir a hacer la intervención. Si no, es muy difícil para los que están en territorio. Sí, así es. Aparte que tenemos que recordar que no es voluntario si queremos o no queremos hacer, si me dijo la vecina que haga o no haga. Cuando somos maestros, cuando somos médicos, estamos en la salud, enfermeros, cualquier persona que esté atendiendo a un niño, que está cerca de un niño y advierte la vulneración de derechos, se debe denunciar. Y todo esto que estaban contando las chicas de desarrollo que hacen es justamente la red de contención que tienen nuestros niños y adolescentes, que si todos trabajamos desde un principio coordinadamente y comprometidamente, posiblemente no se llegue después a una persona con padecimientos mentales. Lo que decía Ana Clara al principio, tener en cuenta la historia de la persona y quizás en la historia de este niño, niña o adolescente, hoy nosotros somos claves para denunciar la situación de vulneración de derechos. No sé si Ana Clara quería contar una experiencia. Aquí estoy. Perdón, saco mi cámara de ratos para no perder conexión. Sí, un poco tiene que ver con lo que usted comentaba recién, doctora. Iba a comentar dos viñetas de dos casos que atendí. Uno es de una adolescente, una chica, ¿sí? Una joven de 15 años, que consulta porque su novio de 16 años había ejercido violencia física contra ella, ¿sí? Cuando comienzo a indagar un poco cuál es la situación de esta joven, ella comenta que su novio estaba inmerso en el consumo problemático de sustancias y que unos días antes de este episodio, que fue inédito, digamos, que nunca antes había ocurrido, él se había hecho daño a sí mismo. Y ella, bueno, le pregunta que por qué había pasado, y él empieza con un relato bastante extraño, diciéndole que así le están diciendo que lo haga, digamos, que así le decían las voces que lo haga, y bueno, ella obviamente pedía, ella estaba muy asustada y pedía
prisión y para esta expareja que me decía, y está re loco, me decía. Y bueno, efectivamente, este joven estaba transitando, digamos, un cuadro de compensación psíquica y estaba inmerso en el consumo problemático, además había tenido antecedentes de violencia intrafamiliar. Y bueno, digamos, son estos casos por ahí donde se cruza la problemática de salud mental con las violencias, con cuestiones de vulneraciones a derechos de niñas, niños y adolescentes, digamos, los casos que nos interpelan. Y nosotras decíamos como equipo pensando, ¿no? Para nada la vía jurídica es, en este caso en particular, la vía de resolución, digamos, acá se trata de dos adolescentes en una situación de riesgo. Tanto esta chica de 15 años que ha sufrido violencia de género, pero también este joven inmerso en el consumo y por vulneraciones previas, digamos, que ha tenido esta salida violenta, pero esto no quiere decir que sea un tipo que toda su vida va a ser un golpeador o caer por ahí en esos estigmas, ¿no? Sino se trata de un joven que también está en riesgo y que necesita una atención en salud y probablemente un tratamiento integral. Cuando digo integral, no solamente en salud mental, sino comunitario y también un trabajo con sus redes socioafectivas. Eso iba a comentar, que justo viene a colación, digamos, de lo que venían comentando las compañeras. Bueno, nosotros por ahí, uno de los inconvenientes, si que queremos llamarlo así, que tenemos, una de las dificultades que se nos presentan mucho es cuando hay denuncias de abuso sexual y se nos cuestiona a nosotros como organismo de protección, por ejemplo, que el victimario esté libre. Hablando de que vos decís, por ejemplo, que en este caso de un adolescente con un adolescente, por ahí no sería la cuestión. Nosotros por ahí tenemos eso, que tenemos como un cuestionamiento constante por ahí de por qué el victimario sigue libre, como si nosotros fuéramos los responsables de esa detención. Y entonces por ahí nos cuesta mucho a la sociedad hacerle entender o a la comunidad que nuestra intervención es ir, verificar la situación, si la situación se dio dentro del contexto familiar y el victimario no podemos hacer de que salga de esa vivienda donde están, tenemos que sacar lamentablemente a la víctima y después el problema es que el victimario sigue dando vuelta en la comunidad porque no se lo detiene. Y es uno de los grandes inconvenientes que tenemos a la hora de trabajar y de los reproches, porque lamentablemente es como que nos cargan a nosotros con el por qué él sigue libre, digamos, que nos pasa mucho y es algo que por ahí tendríamos que ver cómo lo podemos trabajar más ajustado. Yo entiendo que es una cuestión de derecho penal, de privación de la libertad, que no es nomás que se ordenan las órdenes de detención, pero habría que ver, porque por más que se dicten órdenes de restricción de acercamiento, se violan las órdenes de restricción y para cuando se activa el sistema, la medida de restricción o de prohibición de acercamiento ya fue violada. Entonces eso también es algo con lo que nos encontramos constantemente como un obstáculo para la restitución de derechos de los niños, niñas, adolescentes víctimas de abuso sobre todo. Buenas tardes. Quisiera hacer un comentario antes de que termine la reunión. Yo soy la doctora Yamila Nieto, trabajo en el equipo técnico de la UPI, Delegación Charata. Con respecto a lo que decía la doctora Alcalá hace un momento, en cuanto a la denuncia que le deben recibir a los niños o adolescentes en las comisarías. Aún en el interior, más en nuestra localidad, tenemos esa problemática de que no quieren recibirle la denuncia a los chicos. Yo creo que, no sé si usted recuerda, hace unos años que tuvimos una capacitación también en la Asociación Italiana que planteamos este tema y era sobre abuso sexual específicamente. Y se trajo a colación esta temática y los comisarios hicieron mención de que los mismos fiscales les decían que no tomen la denuncia.
Entonces, hasta que el equipo, por supuesto, llega de la UPI, hasta que la asesora se hace presente, hasta que empezamos en nuestro trabajo de intervención en forma conjunta, ese niño o adolescente se puede ver manipulado en cuanto a su relato o a temer, digamos, alguna represalia del abusador o del maltratador, y no logramos la denuncia como corresponde. Tuvimos un ejemplo de un abuso sexual hace unos años que llegó a juicio, que fue muy comentado acá porque la denuncia no se la quisieron recibir al adolescente, la hizo la madre a la denuncia y resulta que cuando van a debate la madre termina diciendo que ella nunca hizo la denuncia, o sea, que la hizo pero por obligación, que ella no le creía a su hija. Entonces, ¿cuál fue el resultado que obtuvimos? La liberación de esa persona, del abusador. Entonces, algo que hay que ajustar de forma inmediata es la recepción de la denuncia a los niños y adolescentes. Me parece a mí que es un tema que venimos hablando ya hace varios años, lo venimos poniendo sobre la mesa y hasta el día de hoy no tenemos solución. Y mientras tanto seguimos vulnerando los derechos de estos niños y adolescentes. Otra de las cuestiones que se nos presentan es el tema de, en cuanto tomamos medidas de protección integral respecto a salud mental, por ejemplo, el tratamiento psicológico en nuestra localidad, creo que la doctora Araujo hizo mención ayer, el hospital cuenta con una sola psicóloga. Por supuesto, la psicóloga no da abasto. Por supuesto, tiene sus derechos de licencias, vacaciones. Bueno, en esta época de pandemia se trabajó con casos de urgencia y no es suficiente. O sea, nunca vamos a poder cumplir con el tratamiento necesario en el caso de una vulneración de derechos si tenemos una sola profesional de la salud mental en nuestro hospital. Dicho sea de paso, necesitamos psiquiatra, no solamente que un psicólogo. También lo pedimos varias veces, fue solicitado de nuestra instancia a distintos ámbitos para que en forma conjunta pidamos un psiquiatra para que trabaje en otras áreas que por supuesto exceden al trabajo de la psicóloga. Entonces, son cuestiones que me parece que aún no, y después de tantos años, y ya la ley la ley nuestra, la 2086, con todos los años que tiene, seguimos viendo las falencias y no vemos la solución. Y es como decía la doctora Popó, por ahí se cuestiona el trabajo, no es excusarse, sino No. que se cuestiona la adopción de una medida, pero al momento de poder concretarla, o no tenemos los recursos para que se efectivicen, o ya desde el principio, vale decir, cuando debió realizar la denuncia la niña o adolescente no lo pudo hacer, ya ahí estamos fallando. Sí, Y es es una cierto que cuestión, nosotros... perdón, Sí. compleja porque creo que ahí es como que nos falta, digamos, si todos no podemos trabajar articuladamente, yo decía eso, por ahí es muy difícil cuando no contamos en salud con profesionales y que no me pasa en esta región, me pasa en todas las regiones, entonces por ahí hay uno solo y es cierto, y nosotros tenemos montones de niños que necesitan asistencia psicológica y claramente esa es una de las formas de poder trabajar con ellos para restituir sus derechos y por más que le pongamos toda la intención y todo el trabajo, pedimos los turnos, claro, como dice Yamila, no es una justificación, pero es la realidad que tenemos, digamos. Se pide turno con el psicólogo y capaz que lo dan dentro de 2 meses. Y esa niña, ese adolescente, no tiene 2 meses a esperar un turno con un psicólogo. Y aunque pudiera pagárselo a veces en las localidades, no hay ni siquiera particulares. Hay uno solo y trabaja en salud o hay uno solo y es particular. Es también falta de profesionales en lo que es, sobre todo, de psicólogos o psiquiatras, creo yo, a lo largo de la provincia. Me parece que es una falta. Yamila, te agradezco lo que estás contando,
Esta capacitación también forma parte del Ministerio de Seguridad. Yo les quiero decir, ya me estaba olvidando, como lo dije en las otras regiones, terminada la capacitación vamos a elevar a cada ministerio las solicitudes que hacen la comunidad y que hacen ustedes, porque la idea no solo es venir a hablar de cómo se debe hacer las cosas, sino que también desde el Estado se pueda dar la solución a lo que requieren las personas y las comunidades. Entonces vamos a hacerle llegar a cada ministerio los reclamos que ustedes están manifestando. Y también a lo último, cuando termine esta actividad, creo que en el mes de agosto, vamos a hacer un recursero para compartirlo con todas las regiones. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Les parece entonces, doctora, que con esto terminamos? Sí, me parece que si no hay alguna otra consulta... Yo quisiera hacer un comentario nada más, ¿puede ser? Sí, ¿cómo no? Quería decir que comparto, digamos, que en este año de pandemia se han agudizado muchos problemas, muchas dificultades, muchas situaciones de vulneraciones extremas de derechos. Nosotras por ahí en lo que tiene que ver con violencia de género pudimos reconstruir un sistema proteccional que no venía jerarquizado como debería en términos de política pública. Digamos, el Estado tiene una deuda histórica no solo con las mujeres, sino con los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia. Digamos. En este tiempo pudimos reconstruir nuestro sistema, deconstruirlo y venimos trabajando bastante bien con las áreas locales de género, con las áreas locales de discapacidad municipales que se fueron armando en este año. Son áreas que están conformadas por actores locales, digamos, por referentes de la sociedad civil, por docentes, por amas de casa. Digo, me parece que hubo en este tiempo que la comunidad se sintió convocada a institucionalizar algunas áreas de ayuda, de auxilio, áreas que se han solidarizado por sentirse sensibilizadas, digamos, con ciertas problemáticas. Nosotras también muchas veces nos sucede esto, digamos, que tenemos denuncias por la mitad o que no, relatos inconclusos y todo lo característico también de lo traumático y de quien está en una situación de violencia. Lo que solemos hacer es intentar juntar la cantidad de información que podamos y hacer informes de alto riesgo con indicadores específicos e inespecíficos de violencia sexual sobre todo. Y si bien no tiene la formalidad de ser una denuncia, son informes de alto riesgo con informes técnicos firmados por los equipos interdisciplinarios de la Secretaría, y eso lo elevamos a los juzgados, a las instancias penales regionales, digamos. Venimos trabajando bien. Casos de niños, adolescentes, obviamente también lo elevamos a las UPI o a las áreas que existan en materia de protección de la infancia, pero también venimos trabajando con informes de alto riesgo. Genera una buena articulación entre poderes. Eso nada más, como digo, nosotras venimos a hablar de cómo debería funcionar un sistema que tiene un montón de fallas estructurales, pero también hay que encontrarle la vuelta, me parece. Sí, hemos trabajado con Ana Clara varias situaciones en algunos momentos, pero sí, por ahí falta y sí, somos todos responsables, no es que, pero lo que queremos reflejar, creo yo, es que trabajamos todos trabajamos un montón y que sí, que hay fallas y que por ahí depende de eso, que por más que hagamos un montón, llega un momento en el que tenemos un tope porque hay un montón de cuestiones que influyen en esa restitución de derechos, que es lo que queremos y debemos lograr, digamos, ya pasa, es una obligación nuestra, más que una cuestión de voluntad, de si queremos. Bueno, muchísimas gracias a todas las capacitadoras. Gracias por el espacio. A los que permanecieron escuchando,
Ojalá que estos 2 días hayan sido de utilidad y como siempre agradezco muchísimo a las chicas del Centro de Estudios Judiciales. Gracias. Gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias, chao. Ahí en el chat quedó un link para una encuesta, si pudieran contestarla para colaborar, gracias. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.